proclaman directamente los candidatos. Es un artículo que hay que conocer para luego ver los resultados que se producen en muchos pueblos de la provincia de Sevilla. No sé si es el caso de Fuentes, eso ya lo tendréis que averiguar. El artículo 24. Al principio voy a empezar con las leyes, pero veréis cómo luego va a merecer la pena. Bien, aquí se establecen las condiciones para que una persona pudiera ser elegido concejal en Fuentes. Y esto es muy importante, porque esto de lo que trata es de que el sistema continúe. Fijaros las dos primeras. Haber sido elegido concejal por el mismo término municipal, o sea, que antes fuera concejal. Primera condición. Segunda, ser propuesto por dos concejales o exconcejales del mismo término municipal. O sea, o eres concejal o conoces a alguien, un concejal que te empuje, o no te puedes presentar como candidato. Y la tercera era haber sido propuesto por la 20ª parte del número total de electores. Por la tercera opción, prácticamente en la provincia de Sevilla van muy poco. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué es importante conocer este artículo? Pues te dará cuenta de la continuidad del sistema. Entonces, esto es muy importante. Ahora me voy a las elecciones de mayo de 1931, en Fuentes de Andalucía. Esto va a parecer un poco farragoso y aquí ya me meto en la importancia de conocer la ley electoral. Fijaros, dice, cada elector elegía 4 candidatos. En Fuentes había varios distritos, distrito 1 y 2, se presentan 4 candidatos por partido. El partido A. Yo aquí le voy a pedir la colaboración aquí al alcalde y a ellos para que lo podáis entender mucho mejor. Imaginaros que Miguel es un votante del partido A y Luis es un votante del partido B. Cada uno de los dos elegía a 4 candidatos. Resulta que en estas elecciones, en el distrito, hay un partido, el A, que presenta 4 candidatos. Y otro partido, el B, no he dicho los nombres para que lo leáis el libro, el B, que presenta 2 candidatos. Vamos a ver cuál es el resultado de las elecciones, con 2 nada más. Miguel vota 4 del partido A, porque tú eres del partido A. 4, tiene 4 votos. Y Luis vota a los 2 del partido B, pero luego vota también a 2 más del partido A, porque tiene que votar 4. ¿Lo entendéis o no? ¿Cuál es el resultado final? Pues tenemos que el partido A obtiene 6 votos y el B obtiene 2 votos nada más. O sea, 75% y 25%, cuando el número de electores es el mismo. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Es que esto es bastante importante porque si no conoces la ley electoral, ¿qué es lo que ocurre? Porque yo cojo los resultados electorales, cojo la tabla, cojo los datos que vienen en el archivo, puro y duro, y digo, mira qué bien, el partido A tiene 75% de los votos y el B tiene 25%. ¿Qué pedazo de trabajo que he hecho? Y me quedo tan tranquilo. Cuando realmente estamos viendo que estamos cometiendo una gran equivocación. Bien, pues este análisis yo es la primera vez que lo veo. No sé si habrá otro, pero a mí me parece bastante interesante y yo creo que puede cambiar mucho de los estudios que se han hecho ya, que lo tengan que revisar, porque si no nos leemos la ley electoral podemos cometer estos fallos. Vamos con el análisis del voto femenino. En esta elección es la primera vez que vota la mujer en la historia de España. La primera vez, en 1963, hay una gran disputa entre Clara Campoamor, que si unos diputados querían que votara la mujer, otros no. ¿Por qué? Porque pensaban que la mujer, el voto de la mujer estaba condicionado por la Iglesia, entonces iba a ser un voto a la derecha. De hecho, en la mayoría de los estudios de historia generales que nos encontramos, en muchos de ellos, tú sabes, José, que se dice, o se viene a decir, pues que la mujer votó preferentemente a la derecha. Y yo me pregunto una cosa, soy un poco crítico. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo se puede saber a nivel general de España si la mujer vota a la izquierda o a la derecha? Tú, a no ser que estuviera a pie de urna haciendo una encuesta o tenga todos los datos, aquí en Fuentes sí lo puedo averiguar yo si el voto de la mujer era más de la derecha o de la izquierda. Y lo he averiguado y os explico cómo. Como expliqué, venía la lista de electores. Fulanito, menganito, con los nombres. Pues evidentemente, aunque no aparece la lista de electores femenino y masculino, sí tengo el censo de la población, en el cual la población masculina y femenina vienen a ser casi idénticas, ligeramente superior a la femenina. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues muy sencillo. Yo voy a comparar los votos femeninos respecto a los masculinos, los hombres y las mujeres que votan. Y de ahí saco el porcentaje de votos de las mujeres respecto de los hombres. Pues bien, una vez que tengo eso ya hecho, ahora empiezo
se me ocurre analizar y comparar distintas elecciones. Bien, espérate, no. Leemos aquí esto antes. Bien, imaginaros que, os planteo aquí una hipótesis. Imaginaros que en la participación en 1933, que es la primera vez que vota la mujer, es mayor, la participación de la mujer es mayor en 1933 que en la de 1936. Vota más la mujer en el 33 que en el 36. Bien, si la derecha, por ejemplo, obtiene más votos en el 33 que en el 36, ¿qué me diríais? Repito, por si no lo... En el 33 la participación de la mujer es mayor que en el 36 y la derecha obtiene más votos en el 33 que en el 36. ¿Qué correlación se podría establecer? Pues que el voto de la mujer en principio podría tender más hacia la derecha, ¿no? Es lógico, ¿no? Bien, se podría sustraer que la mayoría de las mujeres pudieron votar a la derecha. O sea, si vemos que las mujeres, conforme más votan las mujeres, el porcentaje de votos de las mujeres respecto a los hombres va aumentando y los resultados de la derecha son mayores, pues se puede presuponer que el voto tiende a ser más de la derecha. Claro, yo aquí es lo que digo, evidentemente os he establecido una hipótesis que no tiene ni por qué ser real ni nada. O tal vez ocurrió lo contrario. Estas mismas conclusiones se pueden obtener en cada sección y distrito. ¿Qué quiere decir? Esto lo hago yo en fuente. Evidentemente no es la hipótesis que yo he planteado porque entonces ya no leí el libro. Pero si os lo leí, sí podéis ver cómo la evolución del voto femenino va aumentando o disminuyendo en cada una de las elecciones que se presentan. La del 33, febrero del 36 y abril del 36. Y vamos viendo también cómo los partidos de derecha o de izquierda van aumentando progresivamente sus votos o disminuyendo. Con lo cual te puede dar una idea, por lo menos yo creo que es lo más cercano que te puedo ofrecer para tú decir si el voto de la mujer puede estar más cercano a la derecha o a la izquierda. Por supuesto no se puede saber lo que votó en ningún momento. Bien, como aquí digo, es una de las ventajas que permite hacer un estudio tan localizado como este. Ahora pasamos a las grandes desconocidas, yo las llamo las grandes desconocidas, las elecciones de compromisarios de 26 de abril de 1936. ¿Por qué son las grandes desconocidas? Normalmente siempre escuchamos hablar, cuando explicamos historia, siempre explicamos las de febrero del 36. Se presenta el Frente Popular y el Frente Nacional. Los resultados son los que son y gana el Frente Popular. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Gana el Frente Popular, destituye a Alcalá Zamora y se convoca unas nuevas elecciones a compromisarios, o sea, eran unas elecciones indirectas, las cuales se elegían unos compromisarios que luego elegían al presidente de la República. Y va a ser elegido Manuel Azaña como nuevo presidente de la República. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en la provincia de Sevilla? Resulta que en esas elecciones de compromisarios, en la circunscripción de la provincia de Sevilla, la que está Fuente, no se presenta ningún candidato de derecha. O sea, el Frente Nacional no presenta ningún candidato. Con lo cual, tenemos una elección en abril del 26, el 26 de abril del 36, en la cual pues no hay ningún candidato de derecha y tan solo se presenta el Frente Popular. Lo primero que tú piensas que es lo que es, pues estas elecciones no valen para nada, ¿no? Una elección en la cual tan solo hay un partido, con una que vayan dos a votar, ya tenemos el resultado hecho, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que los partidos de izquierda se lo van a tomar como una especie de ratificación de ese acuerdo que han creado recientemente el Frente Popular, y era muy importante que fueran a votar, porque eso le iba a suponer un respaldo moral del apoyo de la ciudadanía en esa elección. No es lo mismo que tú hagas una elección en la cual se presente el 10% de los electores, por ejemplo, a que se presente más, en torno a un 50% como se llegó a presentar. Yo todos los datos que doy no son ninguno de Fuente, eso sí os lo digo. Yo cuando diga 50% son de la provincia, de Fuente ya lo tenéis en el libro y lo podéis ver. Bien, el resultado de estas elecciones en muchos municipios dio lugar, y esto fue una cita que se me quedó muy grabada. Es un profesor de la facultad. En muchos municipios todos los votantes otorgaron sospechosamente su confianza a todos los nombres de una lista que era abierta. No es descabellado pensar, desde luego, que tanto la influencia de las organizaciones locales de los partidos como el control de los ayuntamientos facilitaron la obtención de tan matemáticos resultados. ¿Esto qué entendemos de esto? ¿Qué podemos entender?
A mí me suena esto como que las elecciones de abril, como que hubo ahí algo. Entonces yo me decidí a abordarla. Digo, pues ahora que estamos con un estudio tan local, y además el profesor me dijo que cuando tuviera el trabajo que se lo enviara, porque, claro, evidentemente él hizo un estudio global de la provincia y él lo que quiere es que haya muchos trabajos locales. Yo se lo voy a enviar y voy a corroborar o a desmentir esta afirmación en mi trabajo. Luego, por supuesto, en otros pueblos ocurrirán otras cosas. Yo lo bueno de abordarlo a un nivel tan localizado es que podemos quitar cualquier tipo de duda. Bien, en este estudio se explica la causa de que la participación fuera alta o baja, si hubo fraude electoral significativo, si hubo alguien que votara 2 veces, etcétera. ¿Por qué? Porque fijaros lo que me entretuve, un trabajo bastante complicado. Bueno, complicado no, un trabajo muy duro. Me dediqué a coger todos los votantes y ordenarlo por orden alfabético, todos los que votaron en febrero de 1936. Luego ordené todos los que votaron en abril de 1936 y a la misma vez lo iba confrontando. O sea, fulanito votó en febrero del 36 y votó en abril del 36. Menganito votó tan solo en febrero y zetanito no votó en febrero y votó en abril. En principio, yo hice esto más que todo para demostrar que en las listas estaban los electores y que esos resultados, esa participación de fuente, pues era real y que no se debía a ningún fraude electoral. Con eso ya estaba demostrado. Pero cuando hice este análisis tan profundo, luego fui atando cabo y digo, pues de aquí se pueden sacar bastantes conclusiones, muchas más conclusiones. Bien, permite conocer el apoyo del Frente Popular real que había en la localidad. Fijaros aquí la afirmación que estoy haciendo. Pues, o sea, la utilización que le voy a dar a las elecciones, esas elecciones que no valen para nada, que la gente, la mayoría no la conoce y los historiadores no le echan cuenta ninguna, la utilización que le voy a hacer. Puesto que hubo votantes del Frente Popular que votó en abril, pero que no había participado en febrero del 36, quiere decir, son votantes de izquierda del Frente Popular que no habían participado en las de febrero. Se deben sumar a la de febrero. Con lo cual yo puedo obtener el apoyo real que tenía el Frente Popular en Fuentes de Andalucía. Es lógico. Hubo gente que a lo mejor no pudo votar en febrero, pero sí pudo votar en abril, con lo cual los tengo que sumar. Y cuando los sumo le hago el porcentaje, no de los que votan, porque claro, podríamos decir, bueno, sí, pero es que como los de la derecha también hubo algunos de la derecha que a lo mejor no votaron en febrero. Sí, vale, pero yo lo hago sobre todos los electores. No solo los que votan, sino sobre el total. Y ya me da un porcentaje pues bastante significativo y mínimo. Es más, tengo en cuenta que además tengo constancia porque son familiares míos que no llegaron a participar ni en la de febrero ni en la de abril, y siendo destacadamente, o por lo menos manda más la dirección donde vivían, porque yo los tengo ordenados por barrio, pero que no los he encontrado, con lo cual el dato que yo doy, ese es mínimo. O sea, ese dato lo estoy dando yo, que consigo dar aquí con esta elección, el apoyo que tenía la República en Fuente Andalucía, es el mínimo que tenía Frente Popular. Y ya veréis, os va a llamar la atención. Bien, dice, además de personas que votaron en unas elecciones al Frente Nacional y en otras al Frente Popular. Claro, yo aquí es que saco todas las conclusiones, porque lo hago luego por secciones. Y ahí saco, pues, por lo menos más de 10 conclusiones saco ahí. Le saco bastante jugo. De hecho, puedo averiguar que hay gente del Frente Nacional que vota en febrero, al Frente Nacional y que luego vota en abril. Explicaciones, pues para eso he contado con la colaboración de varias personas aquí del pueblo, pues que con sus testimonios orales, pues me han permitido pues apoyar distintas hipótesis para explicar el porqué. Posible voto, o sea, la compra del voto, etcétera. Bueno, eso ya lo podéis ver también en el trabajo. No me quiero centrar mucho más. Bien, los resultados de las diferentes elecciones que tuvieron lugar durante el periodo de la Segunda República. Esto es entre los objetivos, como ya lo he comentado antes. Analizar el nivel de participación en cada una de las elecciones, la participación. Por secciones también viene analizado la participación, tanto del hombre como de la mujer. Las principales formaciones políticas elegidas en el municipio.
viene la formación política y aquí, claro, evidentemente me tengo que parar y decir por qué este partido tiene tal porcentaje de votos y por qué otro partido tiene menos porcentaje de votos. Para ello, evidentemente, tengo unos apartados al principio del libro que son en los que menos pensaba en un momento. Yo cuando lo hice porque me lo puso el profesor que me llevaba el trabajo a fin de máster, me obligó a hacerlo y digo, bueno, pues lo haremos. El entorno físico y el aspecto socioeconómico y todo esto, y cuando empecé a hacerlo, tuve mucha suerte. Ahora luego lo comentaré, la suerte que tuve porque he encontrado una cantidad de bibliografía, de libros, de periódicos, de archivos, que hablan de fuentes que, aunque sea esto un trabajo muy... Cuando te encuentras estas cosas, la verdad es que es bastante gratificante. Bien, estudiar el resultado de los diferentes distritos electorales para conocer la participación y la intención de voto, lo que permitirá conocer si en Fuente de Andalucía el votante de derecha o de izquierda predomina más en una zona determinada del pueblo. Tú coges un distrito y tú dices, aquí resulta que la derecha tiene más votos o tiene menos. Me voy al distrito, veo las calles, bueno, la sección, cada distrito tenía 2 o más secciones, dependiendo de cada elección. Me voy a la sección donde están esos datos y veo las calles. Tú dices, uy, aquí que por ejemplo vota más la derecha o vota más la izquierda o votan todas las secciones igual. Aquí lo podemos ver perfectamente en cada sección los votos que se producen y la explicación, evidentemente. Si está en una zona mejor más céntrica o menos céntrica, pues que nos permita tener una idea de dónde se localizaban los electores según las tendencias políticas. Aquí en el libro también tengo que decir pues que en un principio yo no tenía pensado poner ninguna imagen en el libro. Yo decía letra y número y que la gente lea. Pero luego Francis me aconsejó y hemos puesto varias imágenes y yo creo que enriquece mucho el libro porque cuando yo vi los huecos, una vez que pusimos el libro, vi los huecos, digo, pensé, para ello contar con la colaboración de varias gente aquí del pueblo que me han dejado fotografías y las fui colocando por ejemplo, pues fotos de calle periférica y calle céntrica, en la cual se puede apreciar el tipo de vivienda, el lujo de la vivienda de la zona céntrica y las otras viviendas que están en una calle totalmente embarrizada, etcétera, o los que vivían en el campo. También hay distritos del campo, diseminados en el campo, que se llama, en el cual también tengo que explicar la participación, si es mayor o menor, debido a la lejanía, ¿no?, que tenía esta gente y las dificultades que tenía a la hora de acudir a votar. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las imágenes. Esta sería la calle Fernando de Llera y Díaz. Evidentemente, todos los que somos de Fuente sabemos que aquí está la iglesia, aquí a la izquierda, y pues es una zona pues céntrica del pueblo, donde estarían las casas pues señoriales. Ese es otro aspecto que ahora abordaré, ¿no?, porque es fundamental, la estructura socioeconómica es fundamental. Luego aquí tenemos la calle Pilar, vista desde abajo, en la cual vemos pues la calle en el buen estado en el que estaba, ¿no?, y el tipo de vivienda también se puede apreciar. Como esta, aporto otras imágenes de chozos incluso en el campo, pues para que nos vayan dando una visión fuera parte de los datos que vamos dando y que la lectura sea pues un tanto también más amena. Algo que también se ha tratado, conocer la disciplina de voto de cada una de las coaliciones políticas y partidos políticos en cada una de las elecciones celebradas. Yo me he encontrado coaliciones, la coalición republicano-socialista, por ejemplo, el 31, y te encuentras con que aquí en Fuente hay uno de esos candidatos que tiene 2 votos nada más, cuando lo normal es que tuviera 700 y pico votos, 2. Y otros que no están en la coalición, que son republicanos o socialistas, y tienen pues 500 o 600 votos. Pues esto, evidentemente, me he tenido que meter en libros, en periódicos, en archivos y averiguar cuál es la causa. Evidentemente, la causa es una decisión, una serie de causas que la explico yo ya en el libro. Por eso es lo que os digo, no se trata solo de dar los resultados, esto hay que explicarlo muy bien, para que no quede ningún tipo de duda. Comparar los resultados que se produjeron en Fuente de Andalucía con los pueblos cercanos, La Campana, La Antejuela, Luisiana, Cañada, Rosario y Campillo, con lo cual, quiera que no, nos da una visión mucho más completa de todo el entorno. Sobre todo con la significación, aquí no lo he puesto en el PowerPoint, pero sí es un tema que llama la atención, pero lo que es el Partido Comunista le hago un anexo porque yo creo que es bastante significativo. De hecho, uno de los profesores, cuando
cuando vio los resultados me dijo, esto lo tienes que ver, ¿eh? Esto lo tienes que estudiar, esto no es normal. Esto no es normal y esto lo tienes que estudiar a fondo porque no es normal, no era normal. Y la verdad es que pues yo lo comparo con la provincia de Sevilla, con todos los pueblos y realmente veréis que no es algo normal los resultados que se dan. Otro apartado sería comparar los resultados con los que se produjeron en el conjunto de la provincia de Sevilla en el contexto nacional. Esto es lo que os comentaba antes. Evidentemente, yo a través de la historia local te ofrezco los resultados de la historia general, con lo cual la lectura de este libro no solo te entera de la historia de Fuentes, sino también de la historia general de España. Otro punto, conocer la influencia que tienen los resultados de las elecciones generales en la política municipal. Esto es muy importante. Aquí en Fuentes hay unos resultados que no tienen por qué ser iguales a los que se produjeron a nivel nacional. Me explico. En el 33, por ejemplo, gana la derecha a nivel nacional. En Fuentes veréis quién gana. ¿Se mantiene el ayuntamiento? ¿No se mantiene? Pues eso es algo que también trato, analizo también los participantes del ayuntamiento, las tendencias políticas, los trabajos a los que se dedicaban, si eran propietarios, si eran jornaleros. No solo me dedico a decir estudios sobre si son masones, etcétera. Los abordo también y la política municipal también. No entro a fondo, pero sí porque cuando empecé a hacer el trabajo fin de máster, una de las primeras cosas que hice fue ir aquí al archivo de Fuentes y me dediqué a sistemáticamente ordenar todas las actas por asunto. O sea, coges las actas, te las vas leyendo y las vas ordenando, económico, cargos políticos, arreglo de calle, el trato que se tiene con los jornaleros, etcétera. Una serie de asuntos y tú luego, a partir de ahí, puedes sintetizar la información y por lo menos dar unas cuantas pinceladas del gobierno, la orientación o las inquietudes, podríamos decir, que tenía cada uno de esos gobiernos municipales en el pueblo, en el tiempo que estuvo gobernando en Fuentes. La política municipal está influenciada enormemente por los cambios que se produjeron a nivel provincial y nacional tras las elecciones generales, independientemente de los resultados. Bueno, esta es la pregunta que me hago, que os hago y que os invito a que la podáis resolver porque se explica bastante bien en el libro. Realizó un análisis de todas las elecciones y un comentario sobre los integrantes del ayuntamiento, lo que he comentado antes, ¿no? Todos los integrantes, la gestión municipal, principales asuntos que se abordan, si le da más importancia a la educación o la relación con la iglesia, etcétera. Ya os digo, estas cosas, claro, las actas capitulares es una fuente bastante farragosa porque ahí te encuentras un libro y lo mismo te habla de que paga un libro que ha comprado no sé qué, que te habla de una calle que está arreglando, de miles de asuntos diferentes. Entonces eso o tú lo abordas de una forma ordenada, un trabajo lento, pero luego, una vez que tú ya lo tienes ordenado por asunto, ahí tú ya sí puedes sacar, por ejemplo, decir, venga, pues en educación resulta que han hecho tal cosa. Están los colegios, han arreglado tal, pedían fondos, etcétera. Todo eso se ha podido abordar también. Luego entramos en el entorno físico del pueblo. El entorno físico del pueblo, lo que os comentaba, estos eran los apartados que eran necesarios pues, para luego poder explicar bien, o lo mejor posible, pues los diferentes resultados electorales que se producen. Bien, ¿qué ofrezco yo en este libro? Aparecen las principales industrias, actividades comerciales, profesiones liberales existentes en Fuentes de Andalucía, notarios, fiscales, abogados, médicos, maestros, portadores de cereales, veterinarios, farmacéuticos, etcétera. Se explica la vinculación o no de estas principales industrias y actividades comerciales y las profesiones liberales con el ámbito rural. Esto es muy importante. Si hay muchos veterinarios, quiere decir que el ámbito rural es importante. Y si resulta que las industrias que hay son harineras o de molinos o de aceite, pues le da todavía más importancia al aspecto rural del municipio. Esto es un apartado que es fundamental para conocer cómo es el pueblo. Me he saltado antes lo de entorno físico. En el entorno físico del pueblo, cuando empecé a abordarlo, en un principio yo pensé, digo, bueno, la campiña sevillana, encuentro un libro donde hable de la campiña y a partir de ahí, pues evidentemente, pues de ahí lo traduzco a Fuentes, ¿no? Es lógico, ¿no? ¿Qué va a hacer? A la hora de explicar cómo es el entorno físico del pueblo.
Para mi sorpresa que me encuentro con dos libros, no uno, sino dos, uno del Cortijo IV y el otro del Ministerio de Agricultura. Uno habla de los mapas de cultivo, sistemas de Fuente, o sea, el caso de Fuente, y el otro habla sobre los tipos de tierra que tiene Fuente, las lomas, el clima de Fuente de Andalucía. El origen geológico del Valle del Guadalquivir, de todo, pero centrado en un apartado en el que aparece Fuente de Andalucía. Para más Henry también tengo más suerte todavía y me encuentro un pequeño librito de un notario escrito en 1931 en el cual habla sobre la situación de la agricultura. Son varios notarios que hacen un informe a la República para informar cómo estaba el campo andaluz, ¿no? Entonces estos informes de los notarios están publicados y no están de todos los pueblos. La suerte, yo iba buscando ese libro, iba buscando Carmona, que sabía que aparecía, digo, bueno, encuentro Carmona y a partir de Carmona, pues más o menos puedo explicar pues los resultados en Fuente. Sorpresa cuando me encuentro que también tiene Fuente de Andalucía. O sea, un informe de 1931 hablando cómo era la agricultura. Si había muchos propietarios, si estaba bien explotada la tierra, etcétera. Bastante amplio. Bien. También, bueno, la evolución de la población prácticamente desde, hago un contexto desde los orígenes de la población en Fuente hasta la República. Bastante interesante también. Bien, hablo también de la sociedad que había en el pueblo, no solo política, sino de todo tipo, agraria, de albañiles, panaderos. Me llamó muchísimo la atención. O sea, yo cuando llegué a estos libros de asociaciones, los libros, te puedes imaginar que uno es como la mesa esta de grande, un libro grandísimo, y otro un poco más pequeño. Y te empiezas a ver todas las asociaciones que hay en Fuente. A mí me pareció muy interesante, de hecho, lo tengo recogido en los anexos del libro. Me pareció muy interesante conocer todas las asociaciones que había. No solo políticas, sino de todo tipo, filarmónicas, de todo tipo. ¿Para qué sirven estas asociaciones? Sirven para explicar algunos resultados electorales y hechos ocurridos en el pueblo. Evidentemente, yo si tiene el Partido Socialista, el Partido Comunista o el Partido Republicano o la derecha tiene más o menos votos, pues una de las cosas que me tengo que ir, fuera parte de estudiar el entorno socioeconómico del pueblo, pues me tengo que ir a las asociaciones que existían en el pueblo, lo cual te puede dar una idea, si lleva muchos años, pues podrá tener un mayor o menor apoyo. También se aborda en este estudio los cultivos predominantes y el reparto de la propiedad de la tierra. Como ha dicho Miguel, las tierras más ricas estaban en manos de los grandes latifundistas. Aquí hago yo una definición de lo que es un latifundio, porque cuando es un poco confuso el término, cuando lo explicamos en el instituto dice gran extensión de tierra. Bueno, ¿y esto qué es lo que es? ¿Qué se puede pensar que es una gran extensión de tierra? Entonces aquí sigo sobre todo a Pascual Carrión, que es un ingeniero de esta época, en el cual él define la gran extensión, que depende del lugar, porque depende de lo poblado que esté un lugar y de lo explotado que están las tierras. Pero en Fuente, en esta zona de aquí de la campiña, lo viene a situar en torno a unos 250 hectáreas, con lo cual aquellas fincas mayores de 250 hectáreas se pueden considerar como grandes latifundios. Se abarca aquí también la polémica sobre la falta de diversificación e intensificación de los cultivos de los latifundios. O sea, si estaban bien cultivados, si no. Todo esto se abarca con obras actuales y también con la de Pascual Carrión, y utilizo también los informes del notario. Nos vamos a la desigualdad. Evidentemente esto va a crear, esta desigualdad en la tierra, pues va a crear dos grandes grupos antagónicos, los jornaleros y los propietarios, los grandes propietarios. ¿Dónde está el origen de la desigualdad? Antes lo ha comentado Miguel. Yo lo tengo aquí reflejado porque me parecía un punto bastante importante. Para comprender el presente que tenemos hoy día, nos tenemos que retomar casi 2 siglos atrás. En el siglo XIX empiezan las primeras desamortizaciones. Pero, bueno, mucho anterior, la Reconquista ya, cuando se produce la Reconquista, la mayoría de las tierras se distribuye entre el clero, las órdenes militares, la nobleza y los municipios. Y los campesinos, pues, tienen un pequeño lote de tierra con el cual difícilmente pueden subsistir. Ese es el punto de partida, lo que explica, por ejemplo, la existencia del latifundio en Andalucía, y en el norte, pues que predomina más el minifundio, o sea, la propiedad mucho más repartida que aquí en el sur.
Pero es que las desamortizaciones es otro factor muy importante. ¿Por qué? En el siglo XIX se produce la desamortización